Hoy vamos a estar en Romanos, continuando en el capítulo 4. Bien, haré un poco de resumen, como he estado haciendo hasta ahora. Bien, hay mucho que hemos visto, mucho que recordar. Me ayuda a mí el resumen y espero que os ayude a vosotros también a ver pues, el hilo de dónde estamos. Otra vez, Pablo se supone escribió esta carta para leerse en una sentada. Bueno, esto es una carta para leer y seguir y comprender en un momento. Y no sé si es que eran más inteligentes los cristianos de los días de Pablo que nosotros, porque hay mucho para entender, retener y seguir en lo que escribió Pablo. Pero bueno, por eso hacemos resumen, ¿no? Para intentar recordar lo que hemos visto hasta ahora y dónde encaja la lección de hoy en su contexto. El capítulo 1, bien, Pablo habló de que tenía esta necesidad de compartir el Evangelio, era deudor a Cristo, como cantamos antes en la canción. Tenía que compartir, porque él debía a Dios, ¿no? Su salvación. No la había ganado él, había sido dado por Dios, por gracia. Habló de que hay un problema en este mundo, que la gente se esconde de la verdad. Ojalá todos reconociesen lo obvio, que Dios es santo y nosotros no somos santos, ¿no? Debería ser lógico que la gente responda a Dios y la gente busque a Dios, pero la gente se esconde. Y las consecuencias de esconderse son serias, ¿no? Pecar ante un Dios santo significa la justicia, significa castigo por el pecado. Y Dios es justo y Dios ha permitido que la gente viva las consecuencias de sus decisiones, básicamente. Pero bueno, continuamos porque no es todo negativo. Dios hace justicia, pero no es justicia como la que vemos en el mundo, es justicia perfecta, justicia que conoce los pensamientos, conoce exactamente lo que es apropiado, el castigo de cada uno. No todos son castigados en la misma severidad, ¿no? Según el conocimiento, según las intenciones, según los factores que Dios cuente, que pueden haber más factores de los que nos haya contado Pablo, ¿no? Según el criterio de Dios, que es el juez perfecto, Él castigará, y castigará de una manera correcta, justa, cada pecado que no haya sido perdonado. Ahora, el problema con eso es que todos estamos bajo juicio, ¿no? Todos estamos a la espera del castigo de Dios. Es buena noticia que Dios sea un Dios justo, en parte sí, pero es mala noticia porque todos nosotros no vamos a pasar, no pasaríamos por ese juicio inocentes, porque ninguno es inocente. Vemos que Dios ve la conciencia de cada uno, eso lo toma en cuenta, y vimos que la gente, especialmente en los tiempos de Pablo, pensaban salir bien en el juicio simplemente por ser judíos, pero absolutamente, su propia boca les condenaba. Ellos confiaban en algo ilusorio, algo que no les servía nada en su juicio personal con Dios. Vimos la pregunta, ¿no? ¿Es bueno Dios cuando el mundo es malo? Y vimos que el pecado en el mundo sirve para resaltar la justicia de Dios, sirve para resaltar la santidad de Dios. Dios, es verdad, permite pecado en el mundo hoy y gracias a Dios que lo hace, porque si no, ninguno de nosotros estaría vivo, ¿no? Dios permite el pecado, no lo castiga inmediatamente, pero lo va a castigar un día todo. Y el juicio final servirá para la gloria de Dios. Conocimiento del pecado, vimos donde la ley sirve para dejar claro que todos hemos pecado. Nadie puede leer la ley y decir yo no he pecado, ¿no? Es obvio, es evidente que todos somos pecadores. Y la ley nos salva porque, como justo acabamos de decir, todos han pecado. No hay ninguno que pueda leer la ley y decir, pues yo lo he cumplido todo. Jesús se topó con uno que pensaba eso. Muchos lo piensan. Y Jesús se topó con uno que decía eso y Jesús dijo, ¿cuál es el mandamiento principal? Amarás a tu prójimo. Y le preguntó a este joven que decía que había cumplido toda la ley, pues, ¿estás dispuesto a dar lo que tienes para los demás? Y el joven se fue diciendo que no, demostrando que no había cumplido la ley.
La ley no salva porque ninguno es capaz de cumplirla. Todos somos pecadores, pero somos salvos porque Dios nos imputa la justicia, ¿no? Somos salvos por gracia. La semana pasada vimos que Abraham y David en el Antiguo Testamento eran salvos igual que nosotros por la fe, no por obras. Abraham y David no cumplieron la ley, fueron pecadores. La Biblia es muy clara en cuanto a su pecado, pero a pesar de ello fueron salvos. David habló de que es bendita la persona cuyo pecado ha sido perdonado. Bendito el que Dios no le llame injusto, el que Dios no llame pecador. Y vimos que es exactamente como nosotros. Después de Cristo somos salvos también por la fe. Y con eso llegamos al versículo de hoy. Bien, en el contexto hablando un poquito de lo que era en el Antiguo Testamento. Y seguimos hablando aquí de Abraham, porque Abraham era el tema principal, empezando en el capítulo 4. Abraham, pues, para los que no somos judíos, pues no es nuestro padre físico, no es nuestro padre de la nación, porque no somos judíos, ¿no? Para los judíos sí, y para otros los árabes también, y muchas naciones han salido de Abraham. Para nosotros no es padre físico, pero ahora vamos a ver que es padre espiritual en un sentido, dice Pablo. Bien, antes de empezar, voy a orar y continuamos entonces. Padre, te damos gracias por el día. Gracias por el tiempo en tu palabra. Pido que esto sea un tiempo de provecho para cada uno. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente y que todos nosotros salgamos con un aprecio mayor de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por todo. Pido que nos ayudes a glorificarte más. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, y continuamos. Dice Pablo, es pues esta bienaventuranza viene del versículo anterior. Si tenéis las Biblias podéis ver el contexto, pero el versículo anterior, David está hablando en el Salmo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. David diciendo, bienaventurado el que es perdonado, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa o imputa el pecado. Bienaventurado la persona que, aunque es pecador, no sea contado como pecador ante Dios, ¿no? Y vimos que en el Antiguo Testamento pues vemos esta idea de la justificación por fe también. Bueno, esto es una bienaventuranza solo para la circuncisión, que si os acordáis, ya hemos hablado antes, pero la circuncisión representa aquí a los judíos. Los judíos se llamaban pues la circuncisión, porque eso era la señal que distinguía en parte a los judíos de las otras naciones. La circuncisión, pues médicamente hablando, no eran únicamente los judíos los que lo hacían, especialmente en pues, tiempos antiguos, era por cuestión de higiene, era mucho más saludable, tenía beneficios médicos. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero en cuanto a la circuncisión, viene lo veremos un poquito más adelante, donde Dios le dijo a Abraham, una de las cosas que quiero que hagáis, representando o demostrando vuestro compromiso a mi pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham, hablaba de su descendencia, ¿no? Hablaba de que vendría de Abraham el Mesías. La circuncisión, pues gráficamente muy relacionado con el tema de la descendencia, ¿no? Relacionado con la idea de tener hijos y poder tener hijos. Y era una señal externa, una señal simbólica de que los judíos estaban pensando en su descendencia. Era importante la descendencia, porque de su descendencia iba a venir Jesús. Cuando dice la circuncisión, Pablo aquí pues está diciendo los judíos, ¿bien? Porque ellos se llamaban la circuncisión. Estas bienaventuranzas son solamente para los judíos o también para los de la incircuncisión, o sea, los que no son judíos. Y usa aquí el tema de incircuncisión porque Pablo va a volver a hacer un matiz importante en cuanto a Abraham mismo, ¿bien? Pero bueno, circuncisión e incircuncisión se puede entender como judío y gentil, pero ahora veis por qué lo dice Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esto lo vimos la semana pasada. Abraham, nos dice Génesis 15, que Dios contó su fe como su justicia. Justicia, recordamos, ¿qué significa? En términos bíblicos, significa que ante Dios pasamos el juicio, ¿no? Pasamos
el juicio como inocentes, no somos culpables de nada. Somos llamados justos. Ahora, sabiendo que Abraham pecó, y la Biblia nos cuenta muy claramente el pecado de Abraham, Dios le llamó justo a Abraham, no por sus propias obras, porque él no era justo en sus obras, sino por su fe. Nos dice Génesis 15 que Dios contó su fe como justicia. Ahora, esto refleja en la doctrina de la imputación de justicia, ¿no? Donde Jesús nos da la justicia Dios nos da la justicia de Jesús y da nuestro pecado a Jesús, o lo dio en la cruz, ¿bien? Esa idea del intercambio entre nuestra posición con la de Jesús. Y Dios es capaz de hacerlo. Dios es el autor de la ley. Dios es el juez, pero además el que escribió las leyes. Hoy en día, no es así. El juez en esta nación no es el mismo que escriba las leyes, ¿no? Son ramas diferentes completamente en el sistema legal. Y hoy en día el juez no tiene autoridad ni de cambiar, ni de perdonar, ni de hacer nada de lo que hace Dios aquí. Pero Dios sí, Dios es autor de la ley y es el juez perfecto. Y Dios simplemente actúa conforme a su naturaleza. Él no está limitado por ninguna fuerza exterior. Él hace lo que es su naturaleza. Y dentro de su naturaleza, dentro de lo que es su justicia y su capacidad de aplicar justicia, Él es capaz de castigar a Jesús en nuestro lugar y así declararnos justos. ¿Bien? No justos porque nunca hayamos pecado, porque todos hemos pecado, sino justos porque Jesús llevó nuestro pecado y la pagó Él. ¿Bien? Y nos imputa la justicia, nos aplica el crédito de la justicia. ¿Bien? Pero eso es lo que ocurre con Abraham también. Abraham simplemente creyó, también pecó, pero por su fe, dice la Biblia, Dios le aplicó la justicia, le dio el nombre de justo. ¿Cómo pues le fue contada esta justicia, no? Dios le llamó a Abraham justo, ¿cómo? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y esto lo dice Pablo, simplemente porque cronológicamente, si lees en el libro de Génesis, lo que vimos la semana pasada ocurre en Génesis 15, cuando Abraham tendría 70 y algo años. Bien, esto fue antes del nacimiento de su hijo Ismael, bien, hijo por la sierva de su mujer. La promesa o el que Dios le llamara justo ocurrió mucho antes de que él fuera circuncidado físicamente, porque en Génesis 17, 2 capítulos después, eso es cuando se introduce la idea de la circuncisión y el pacto de los judíos con Dios. Hasta entonces, Abraham no era circuncidado, no se había hablado de la circuncisión. Es después de su justicia, o después de ser justificado Abraham, que se menciona todo esto de la circuncisión. Ahora, los judíos no decían que el acto de la circuncisión era lo que justificaba a alguien, pero estaban mezclando esta idea de ser la circuncisión, o sea, ser los judíos, como lo que les ganaba la salvación, el ser nacido dentro del pueblo judío, el ser un judío, o incluso ser circuncidado y convertirse en un judío. Eso es lo que contaban muchos en los tiempos de Pablo como la ruta, el camino al cielo, el camino a la justificación. Y Pablo dice esto simplemente porque Abraham no fue circuncidado cuando Dios le aplicó la salvación. Bien, esto es a modo de ilustración, básicamente. Abraham fue incircunciso cuando Dios le llamó santo. Y obviamente, Pablo entiende que no es el acto en sí de la circuncisión, pero está haciendo este argumento, esta cosa, para básicamente ilustrar la idea de que Abraham es como tú y yo. No fue salvo por ser parte del pueblo de Dios, porque no existía el pueblo de Dios en los tiempos de Abraham. ¿Bien? Dios le salvó, Dios le justificó, antes de que hicieran el pacto representado por la circuncisión y todo esto, ¿no? Y antes de Abraham, habrían otros también justificados de la misma manera. Bien, Abraham no fue el primero en ser justificado por la fe.
Abraham está aquí puesto por ejemplo. Entonces, no fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión que Dios le justificó a Abraham. Dios lo justificó otra vez por la fe. La circuncisión representa una acción, no es un acto, aunque sea hecho normalmente en un bebé que no puede escoger, pero representa una acción, una cosa que hacemos. Y no somos salvos por ninguna acción, ni nuestra ni la acción que hubieran tomado los padres de un niño. Somos salvos por justificación, porque Dios nos aplica justicia por la fe. La salvación viene al que confía, al que pone fe en Dios. Curiosamente, porque hablando aquí de la distinción entre judíos y gentiles, muy curiosamente, en el capítulo 17, cuando se habla de la circuncisión, Dios no dice simplemente los descendientes de Abraham serán los circuncidados, que me pareció curioso. Que los judíos lo habían tomado así, habían tomado la circuncisión como algo únicamente de los judíos. Jesús mismo dijo que si tenéis un siervo, cualquier persona que habite con vosotros, sea judío o no, debe de ser circuncidado. Porque otra vez, esto tenía mucha raíz en temas de higiene y salud. Era una cosa práctica, además de simbólica. Bien, pero desde el principio mismo no era algo que definía los descendientes físicos de Abraham. Los descendientes físicos eran muy, muy, muy importantes, ¿no? Toda la promesa hablaba de la descendencia física de Abraham. Pero la circuncisión ni siquiera en Génesis 17 hablaba únicamente de los judíos, hablaba de los que moraban con los judíos también. Pero bueno, eso simplemente, pues, para demostrar otra vez de la idea de los fariseos y de los contemporáneos de Pablo que enseñaban la circuncisión como manera de ser salva, pues nunca fue algo únicamente de judíos. Recibió la circuncisión como señal, y eso es importante, señal simplemente, no le salvó, no le hizo ningún bien espiritual la circuncisión, sirvió como señal, y eso es lo que dice en Génesis 17. Dice que fue como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, porque Dios básicamente le hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo, yo voy a hacer tal, yo voy a darte un hijo, voy a darte descendencia, y tu descendencia heredará la tierra, y de ahí vendrá el Mesías. Bien, Dios le hizo todas estas promesas a Abraham. Después, Dios le entró en un pacto con Abraham, y lo que pidió Dios era una señal de acogerse al pacto. Dios le dijo a Abraham, yo quiero que hagáis vosotros esto, la circuncisión, para demostrar que sois parte de este pacto. ¿Bien? Pero el hecho de que Dios cumpliera sus promesas, no dependía de que ellos fueran circuncidados o no. No dependía de ninguna acción de ellos. Dependía de la justificación de Abraham. Bien, y esto es el punto que vamos a ver aquí ahora. De todo, Dios hizo estas promesas y se cumplieron en función de la fe de Abraham, no de las acciones que tomó para el pacto. Por eso dice que es únicamente una señal. La circuncisión la recibió como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Lo importante fue la justicia de la fe, el que Dios le declarara justo por su fe, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, ya que la promesa de Dios, o sea, lo que le definió a Abraham fue su fe más que su circuncisión, o sea, más de que él fuera judío, lo que le definió era su fe en Dios y su santificación. Eso hace que Abraham sea en efecto padre, no solamente para los judíos y los descendientes de Abraham físicos, sino para los descendientes espirituales que han creído en Dios por la fe, igual como Abraham. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, los creyentes gentiles, como la iglesia en Roma, ¿bien? Como los romanos a quien está escribiendo Pablo, o como para nosotros, que no seamos judíos. ¿Bien? Abraham sirve como padre espiritual. ¿Por qué? No porque hayamos nacido judíos, sino porque hayamos sido salvos por la fe, igual que él.
Bien, ¿se entiende? Para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Bien, lo que nos une a Abraham, o lo que nos compara con Abraham, lo que nos mete en la misma familia que él, no es el nacer judío, no es tener padres judíos, es ser contados justos por nuestra fe, ¿bien? Por creer en Dios y eso ser aplicado como justicia. Y ya está. Eso es lo que define al cristiano, es la fe, no las obras, la fe. Dice, bueno, continuamos, a fin de que también a ellos de la fe les sea contado por justicia, o sea que Abraham es padre de los creyentes no circuncidados y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es versículo largo y o sea, es pensamiento largo, difícil de reducir, bien, pero aquí básicamente Dios está diciendo, Abraham es padre de los creyentes incircuncisos y es padre de los judíos, no todos, sino los judíos que también le sigan por la fe. Bien, continuando aquí con esta idea de que no hay diferencia entre judío y gentil en cuanto a la salvación. Bueno, los judíos son salvos por la fe, los gentiles son salvos por la fe. Los dos reciben la justificación únicamente en función de su fe, no en función de dónde nacieron, ni de cómo han cumplido la ley, ni de ninguna obra. Solo si seguimos las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto hace que todos aquí, que seamos gentiles, que no judíos, bien, que hayamos creído como Abraham en la promesa de Dios y hayamos sido salvos, justificados por la fe, le podemos contar como padre a Abraham igual que los judíos, o muy parecido. ¿Bien? No somos iguales que los judíos, o sea, sigue habiendo distinción, sigue habiendo diferencia, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a lo espiritual, somos iguales. Abraham, entonces, es padre de los creyentes gentiles y de los creyentes judíos de la misma forma. Porque, dice, no por la ley fue dada a Abraham o a de su descendencia la promesa de quién sería heredero del mundo. La promesa de Dios, que incluía, pues, el pacto donde Dios les daría la tierra prometida, le daría a Abraham descendencia. Acuérdate que en estos momentos, cuando Dios está hablando con Abraham, Abraham es viejo y su esposa es estéril, no pueden tener hijos. Pero Dios está prometiendo hijo, descendencia, tierra, y está prometiendo el Mesías, ¿no? Al final, la promesa en sí, la clave de la promesa es el Mesías. Pero no fue dado por la ley, o sea, no dependía el pacto de Dios que Abraham cumpliera la ley, ni él ni su descendencia. La ley, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Aquí Abraham es heredero del mundo y los judíos son herederos del mundo, pero realmente en el cumplimiento, o sea, esto realmente más que nada está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús es heredero del mundo, Él es el que va a reinar. Y todos los creyentes en Jesús, todos los justificados, reinarán con Él. Seremos herederos del mundo también, bien. Pero básicamente está hablando aquí de Jesús, el heredero principal. Pero no fue contingente en que Abraham cumpliera la ley. Dependió de su fe. O sea, fue dado en respuesta, hablando humanamente, hablando temporalmente, pues fue dado en respuesta a la fe de Abraham. Bien, así que técnicamente Dios no está respondiendo a la fe de Abraham, pero fue dado en función de la fe, es lo que está diciendo Pablo. Dios iba a cumplir sí o sí su promesa. Y menos mal, ¿no? Porque Abraham no cumplió la ley, ni sus descendientes cumplieron la ley. Abraham y todos los que vinieron después de él
rompieron flagrantemente la ley. Pero no dependía de eso la promesa de Dios, y menos mal, o nunca habría venido el Señor Jesús, ¿verdad? Dependía o vino en función de la fe de Abraham. Porque dice, si los que son de la ley son los herederos, porque si la herencia fuera para los que cumplen la ley, es lo que está diciendo Pablo, vana resulta la fe y anulada la promesa. Dos cosas importantes. La fe no sirve de nada, la fe no es relevante aquí. O sea, el hecho de que Abraham fue justificado por la fe no tendría sentido. Y dos, la promesa sería anulada. O sea, nunca habría ocurrido. Porque, como hemos dicho, Abraham pecó, sus descendientes pecaron. Bien, Moisés mismo pecó, todos. David pecó, todos han pecado después de Abraham. La promesa se habría quedado en nada si fuese en función de la ley, pero no lo fue. Dice, porque la ley produce ¿qué? La ley produce ira. ¿Por qué dice esto? Porque la ley siempre se rompe. Esa es la idea. La ley, en contexto de los humanos, nosotros que somos pues, humanos débiles, incapaces de hacer lo correcto, la ley siempre termina en ira o en castigo. La ira está hablando de la respuesta santa de Dios hacia nuestro pecado. La ley nunca va a producir el resultado de la promesa porque ninguno de nosotros ha sido capaz de cumplirlo. Ni Abraham ni ningún descendiente. Pero donde no hay ley, o esto sí, pero es como explicación, o además, pues, donde no hay ley, o si no hubiese ley, tampoco hay transgresión. Transgresión significa romper la ley. O sea, si no hay leyes es imposible romper la ley, ¿no? No habría pecado si no hubiese ley contra el pecado. Bien, es la ley lo que deja evidente el pecado, si tiene ese sentido, ¿no? La ley, sí, y esto ya lo ha dicho Pablo en varias ocasiones, la ley no sirve para salvar a nadie, pero tiene una función muy, muy importante. La ley sirve para mostrar el carácter de los humanos. Imagínate un mundo sin reglas. Un mundo donde Dios hubiese pues, permitido cualquier cosa. Ninguna estipulación, ninguna norma. Yo me imagino que la gente actuaría de la misma forma, pero no sería transgresión, porque la gente actuaría conforme a su naturaleza, ya está. No habría nada, o sea, Dios no podría culpar a nadie si no hubiese ley. La ley son las reglas, y si no hay reglas, pues no se pueden romper, ¿no? Pero ya que hay reglas, todos somos transgresores. Es un poco la idea. Entonces, menos mal, lo digo pues, humanamente, obviamente Dios sabía lo que hacía, ¿no? Pero menos mal que la promesa de Dios, la promesa del Evangelio, la promesa de la venida de Jesús y la salvación y todo lo que vendría con Jesús, menos mal que no dependía de que Abraham y sus descendientes cumplieran la ley, porque nos habríamos quedado sin Mesías, nos habríamos quedado sin Jesús. Y si nuestra salvación dependiera de nuestras acciones también, nos quedaríamos todos sin salvación. Porque como ya hemos visto, todos hemos roto y todos rompemos la ley. Pero la ley no, pero la salvación no viene por la ley. La salvación viene por la fe. Igual que lo vimos en Abraham, igual que lo vimos en David, igual que enseñó el Señor Jesús. ¿Bien? La ley es importante, y por esto he dicho ya varias veces anteriormente, ¿no? El Antiguo Testamento es importantísimo. A muchos cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento, no les gusta pensar o enfocarse en el Antiguo Testamento porque es negativo, es triste, es malo, es muchas reglas, es muchas cosas que no son agradables. Y el Nuevo Testamento es un mensaje positivo y es más fácil de leer y es mucho más agradable y más, pues eso, positivo. Y a muchos, pues, por eso no me gusta nada cuando la gente dice que no tengo un plan para leer la Biblia entera, porque yo sé que, pues, entonces te vas a leer solamente lo agradable y lo positivo y eso no es suficiente. La ley es importantísima. No se puede quitar la ley del menú
del menú cristiano, del menú de lectura de la Biblia. La ley, sin ley no te vas a sentir culpable, y sin sentirte culpable no te puedes arrepentir, ¿no? La ley es necesaria para que reconozcamos nuestro pecado, y reconocer el pecado es necesario para arrepentirse del pecado, para pedir perdón por el pecado, ¿no? Y para tener fe en lo que Dios en el plan de Dios para la salvación. Así que la ley tiene su función, pero esa función no es salvar, desde luego. Bien, entonces, la promesa de la salvación, bueno, la promesa a Abraham específicamente, el pacto a Abraham, vino por la fe, o fue dada por la fe. Bien, gracias a la fe de Abraham. Otra vez, Dios sabía de antemano la fe de Abraham. No es que Dios fue sorprendido un día con la fe de Abraham y actuó en respuesta a esa fe, ¿no? Dios es eterno, Dios estaba en control. Dios le creó a Abraham. Pero, como dice Pablo, la promesa fue dada por su fe. Bien, fue dada en función de que Abraham creyó a Dios. Así que, menos mal que Abraham tuvo fe. Yo no sé si se puede decir que Dios habría hecho pacto con otro en vez de Abraham si no fue, no sé, pero menos mal, porque de ahí vino el Señor Jesús, el Evangelio, todo lo que nosotros creemos y celebramos, por la fe de este hombre Abraham. Bien. Y, de la misma forma, pues, la salvación, lo que hayamos recibido de parte de Dios, la justificación, viene por nuestra fe, ¿bien? Por creer en lo que Dios ha dicho, por creer en la palabra de Dios en la Biblia. Bien. Y ahí lo vamos a dejar por hoy. No sé si hay alguna pregunta o comentario o cosa que añadir. Si no, pues ahí vamos a acabar. Voy a orar y después pasamos al tiempo de la cena del Señor. ¿Bien? Padre, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias por el pasaje que hemos visto hoy, y gracias por la fe de Abraham, y gracias por tu pacto con él y por proveer la manera de ser salvos nosotros. Pido que nos guíes, Señor, nos ayudes a tener más fe, pido que nos ayudes a tener un entendimiento correcto de nuestro pecado, de la justicia, de la ley y de lo que es ser salvo. Pido que bendigas a cada uno aquí hoy y nos ayudes esta semana a vivir a la luz del Evangelio. Damos tantas gracias y pedimos pues tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.